Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Muy bienvenidos sean todos a nuestro programa de estudios bíblicos, y en esta ocasión estábamos nuevamente continuando nuestras aplicaciones anteriores acerca del reino de Dios. Vamos a continuar profundizando sobre esta temática. Entonces hoy vamos a adentrarnos un poquito en lo que el Evangelio, la persona de Jesucristo, nos explican acerca del reino de Dios. En un programa anterior hablamos de que el reino de Dios es el mensaje que Jesucristo viene anunciando desde el principio. Si leemos ahí en el capítulo 1 de San Marcos, versículos 14 y 15, Él anuncia el reino de Dios. Dice que el reino de Dios se ha acercado, por tanto, que se arrepientan, que nos arrepintamos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces estas dos características van a llevar al llamado de Jesús, del Evangelio, más adelante de los discípulos y apóstoles, a todas las gentes a venir a ser parte de este reino de Dios a través de estos dos elementos de entrada, el arrepentimiento y la fe, o sea, arrepentirse y creer. ¿Cuál fe? No es cualquier fe. En teología nosotros llamamos a esto la fe salvadora, la fe que salva. Es la fe en Jesucristo. Porque así como lo dice el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es muy conocido y predicado entre nosotros en nuestros púlpitos, dice a partir del versículo 16, que todo el mundo conocemos, pero que de repente no nos hemos fijado en lo demás que dice el versículo 17, que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros aquí, por supuesto, es una posición teológica particular de este servidor, creemos que naturalmente entramos entonces al reino de los cielos por el arrepentimiento y el creer en Jesucristo, que en esto consiste el que Dios nos acepte en su reino, en que nos arrepintamos y creamos. Entonces Jesús comienza esta proclama del reino y recoge esas ideas. No menciona todo eso, apenas más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, Esteban hace un repaso de todos aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento, pero Jesús retoma aquellas ideas del Antiguo Testamento y se da cuenta que el reino se ha diluido y se ha perdido entre la religiosidad del pueblo de Israel, particularmente entre los judíos. Entonces, al comenzar esta proclama, Él comienza a establecer lo que nosotros podríamos llamar los elementos, los elementos del contexto, del contenido dentro de ese contexto del reino de los cielos, de lo que es el reino de los cielos y cómo debe ser caracterizado el que viene a ser participante de este reino de los cielos. Y en un programa pasado entonces decíamos que esto lo hace Jesús a través del sermón magistral que nosotros le llamamos el sermón maestro, como se le ha dado a llamar el sermón del monte, porque fue dado allá en el monte, en un monte alto, dice. No da el nombre en ese momento, pero el capítulo 5 del libro el Evangelio de San Mateo comienza: viendo la multitud, subió al monte. Por eso decía que no dice el nombre del monte. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces comienza a decir lo que yo comenté en un programa anterior, las características o el perfil de lo que se espera y lo que Él espera, lo que Dios espera que sean las características de lo que podríamos llamar en esta proclama los súbditos del reino. Y comienza a hablar de lo que llamamos las bienaventuranzas. Todo el mundo habla de las bienaventuranzas, hablamos de qué bonitas son, ¿verdad? Y nos gustan particularmente algunas de ellas. Pero fíjese que estas bienaventuranzas, y repito este concepto, estas bienaventuranzas reflejan lo que Jesús
lo que Dios, pues a través de la boca de Jesús, como dice aquí, comienza a decir como el perfil de lo que se espera idealmente que sea las características de los súbditos del reino de Dios. ¿Cómo deben ser esos súbditos? Unos que saben que no pueden depender de nombre, de abolengo, de cuentas bancarias o de dinero o de bienes materiales de este mundo o de fama, prestigio, etcétera, sino que son tan pobres que tienen que depender solamente de Dios. El punto aquí no es cuestión de que si Mateo diga, bienaventurados los pobres en espíritu, y la versión de San Lucas diga simplemente, bienaventurados los pobres, significa simplemente que la pobreza en todos los sentidos, no que sea una virtud, pero la pobreza va a ser una de las características importantes del súbdito del reino de Dios. No estamos diciendo, y si usted lee, y bueno, y ahí pues usted me dice, ¿y qué pasa con los ricos? ¿No puede un rico venir a ser parte del reino de Dios? No, pues notamos en el transcurso de la predicación de Jesús que él entonces habla a los pobres y a los ricos. Encontramos algunos ricos, no una gran cantidad. Por ejemplo, Zaqueo, por ejemplo, las que son mujeres de prestigio y que lo apoyan y que están enlistadas en el capítulo 8 del libro de San Lucas, Juana, mujer de Chuza, las Marías, María Magdalena, y así sucesivamente. Y otros hombres como Mateo, por ejemplo, encontramos gente rica, ¿verdad? Y no los condena por sus riquezas, porque aquí no se trata necesariamente de que la pobreza sea per se, o sea, por sí misma, una virtud para entrar en el reino de los cielos. Pero el sentirse pobre, no confiar en esas riquezas, no poner su confianza en esas riquezas, no depender de ellas o no tratar de utilizarlas para comprar el favor de Dios, es lo que va a caracterizar los súbditos del reino de Dios. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran por sus pecados porque saben que sus pecados son abominables, son desechados por Dios y que necesitan ser perdonados, los mansos, porque pueden venir humildemente ante Dios y cuando tienen dificultades también con su vecino, con su prójimo, pueden humildemente ponerse en paz. Y por eso el siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos. Y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón. Pero luego en la octava bienaventuranza, la número 8 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, todo tipo de justicia. Aquí encontramos pues que esta probablemente sea una de las características más difíciles de que nosotros como súbditos del reino de Dios quisiéramos abrazar. Pero luego dice él en el versículo 12 del capítulo 5 de San Mateo, gozaos y alegraos. No se va a gozar porque tiene dinero, porque tiene muchos amigos, porque tiene fama, porque lo aplauden, sino que gozaos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y dice, sino que fueron desechados, dice, fueron menospreciados los profetas. De esa manera Jesús plantea aquí lo que es la constitución del reino, explicando cuáles son o deben ser las características de los súbditos del reino de Dios. Vamos a hablar de otras características en nuestra próxima presentación y espero entonces que usted vaya tomando su Biblia y vaya estudiando más a fondo esto que a veces está muy superficialmente en nuestras predicaciones. Nosotros por nuestra parte queremos ofrecerle este estudio bíblico para que usted pueda seguir estos estudios y si usted llama aquí al canal donde está escuchando y viendo este programa, vamos a regalarles
3 de estos ejemplares si usted llama al 9802-6186. Repito, el teléfono es 9802-6186 y le deseo muchas bendiciones en este día. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.